Hola amigos, en el vídeo de hoy voy a hablaros de un tema muy serio. Vamos a ver, esta es la bolsa que yo llevo, no voy a hablar de la bolsa, pero sí de una cosa que llevo dentro. Y a ver, por la seriedad del tema ¿cómo diría? Es un tema muy serio, es de potabilización de agua, ¿vale? Este método ha salvado innumerables vidas. He estado buscando información en internet y la verdad lo que encuentro o es incompleto o no es correcto. Vale, si es incompleto, pues bueno, puede haber un error de conocimiento, pero si la información que se da es errónea, ahí se adquiere como yo siempre he dicho, todos los que hacemos estos vídeos pues tenemos una responsabilidad, la gente nos ve, hay gente que no nos cree, duda de nosotros, nos pregunta, otros directamente dudan sin preguntar y nos consideran pues que no sabemos, y hay otros pues que se fían de lo que decimos a pie juntillas y entonces cuando uno comete errores, por ejemplo, en el método de fricción, para hacer fuego o lo que sea, pues no pasa nada. Pero cuando se cometen errores en un tema tan serio como es la potabilización de agua, pues la verdad es que eso es una responsabilidad que recae sobre el que hace el vídeo. Y en este vídeo concretamente me vaya a permitir la libertad, o bueno, no sé cómo decirlo. Tengo un guión hecho, es bastante extenso y me vaya a permitir la libertad de hacer paradas para no dejarme nada en el camino, ¿vale? No quiero que se me quede una cosa que sea seria. Y he encontrado, hay vídeos que tú los ves y dices, sí, pero no. No es eso concretamente. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre he dicho que si tú transmites 10 datos, la gente se queda con 8 o con 7 y algunos con 5. Si tú transmites 3, la gente se va a quedar con 1 y ahí faltan ya 9 datos por transmitir. Y eso no me parece correcto. Entonces me vaya a permitir la libertad de ir haciendo paradas para ir viendo el guión y que no se me quede nada en el camino, ¿vale? El método del que voy a hablar se llama SODIS, ¿de acuerdo? SODIS viene de Solar Distillation y mi inglés, como veréis, no es muy pulido, pero bueno, es una destilación solar del agua, en la que básicamente cogemos agua, la metemos en una botella y la exponemos al sol, ¿de acuerdo? Ese es lo básico. Y como siempre digo, sí, pero no, ¿de acuerdo? El método tiene un protocolo y ese protocolo hay que hacerlo bien para que el método salga correcto, salga bien. Si no, no se garantiza la desinfección del agua. Ojo, desinfección, no esterilización, que ya hablaremos también o ya hablaré también de eso, ¿vale? Siento por aquellos que no les gustan los vídeos largos, pero es un vídeo que creo que se va a hacer un poco largo. Así que ir viéndolo poco a poco. Entonces, eso es lo básico. Meter agua en una botella y exponerla al sol. Bueno, vamos a ver unos datos del año 2000. A ver, yo este método lo conozco desde hace muchos años. Y lo que pasa cuando tú conoces un método, pues como siempre he dicho, tú ves las cosas y te vicias. Al final acabas aprendiendo el método, pero la teoría dura y pura pues se va olvidando. Y aplicas el método tal y como lo has aprendido, ¿vale? Entonces yo conozco este método hace muchos años. Si encuentro la información, os la pondré abajo en el vídeo. Y sobre todo y más importante, si la encuentro en español también os la pondré, ¿vale? Esta es una información de la OMS, ¿vale? De la Organización Mundial de la Salud. El método SOLIS tiene el respaldo de esta organización. Referente a los materiales que se utilizan botellas de plástico, ¿vale? Ya hablaré más adelante de estas botellas, ¿de acuerdo? En el año 2000 la sexta parte de la población mundial
no tenían acceso a un abastecimiento de agua considerablemente adecuado. Después, otro de los problemas que había es que, aparte de, y algunos países que tenían un abastecimiento adecuado, la contaminación del agua se producía por una contaminación secundaria. El problema, o había una contaminación primaria en las fuentes de abastecimiento o una contaminación secundaria por la manipulación que se hace del agua. Em, todo esto, esta contaminación, provocaba un riesgo elevadísimo de enfermedades transmitidas por el agua, como pueden ser, por ejemplo, la diarrea, el cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, disentería amébica o bacteriana, vamos, disentería amébica o bacteriana y otras enfermedades que causan diarrea. Y esas diarreas son en algunos casos, o sea, en algunas personas, como pueden ser niños, ancianos o personas con inmunodeficiencia, esas diarreas pueden ser mortales, ¿vale? Eh, Esas muertes, ¿vale? Debido al agua, representaban el 15% del total de muertes de niños menores de 5 años en países en desarrollo, ¿de acuerdo? Pero eso es un número de muertes elevadísimas. Por ejemplo, vamos a ver, pues mm, referente a los niños, de los 4.000 millones de casos de diarrea, mm, a ver, estamos hablando 4.000 millones de casos de diarrea, 2.200 millones de muertes, o sea, se producen 2.200 millones de muertes. Y mayoritariamente eso es lo que he comentado, niños menores de 5 años. Son cifras que bueno, a uno se le ponen los pelos de punta cuando habla de millones de muertes. Sí, hay millones de muertes, por desgracia. Y es lo que comentaba antes, tenemos una gran responsabilidad haciendo vídeos de purificación de agua. A ver, uno de los de las grandes enfermedades como el cólera, el problema es que es endémica en más de 80 países. A ver, estamos hablando de una enfermedad que en los países como, bueno, yo hablo desde España, pero lo extrapolo a otros muchos países, una enfermedad que se supone que es que en unas condiciones adecuadas no debe haber cólera. Pues ya os digo, endémica en más de 80 países. La OMS y las Naciones Unidas no debían permitir eso. Pero bueno, no es el tema aquí. Em, sí os puedo decir que el número de muertos... Os puedo decir no, yo me baso en datos. Yo no digo ni pío, nada. Yo hablo desde la total ignorancia, pero que busca el conocimiento. Bueno, pues el número de muertes, hablando del cólera, el número de muertes causadas por el cólera ha descendido gracias a métodos de tratamiento, tratamientos simples, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Siempre hay que lavarse después de cada uno eh, que tenga que hacer necesidad, lo que sea, hay que lavarse las manos con agua y jabón, ¿vale? Y eso, con ese simple acto de lavarse las manos, se puede reducir 1/3 la transmisión de diarrea. Hay que tener unos métodos, unos hábitos higiénicos. Cuando vamos al campo, llevar o toallitas con alcohol ya enseñaré, bueno, láminas de jabón, un poco de jabón. Hay que lavarse las manos. No porque estemos en un entorno natural, ya todo es natural y todo es estéril y nada. Y nadie suelta bolsitas estériles con olor a limón, ¿de acuerdo? Siempre lavarse las manos y tener unas medidas higiénicas, ¿vale? Lavarse las manos con jabón, con ceniza, si no tenéis jabón, o con otros métodos que se tengan. Recordad, la ceniza es un cáustico. Lavarse las manos con agua y jabón o con ceniza. Os voy a decir eso, unos métodos básicos higiénicos. Lavarse las manos con agua y jabón. El tratamiento de las heces. No se dejan pinitos por el campo por todos lados. Si hay un campamento, por lo que sea, que
que hay una crisis de supervivencia, no libremente que cada uno suelte un pinito por ahí. No, se establece una zona de tratamiento de heces, se hace una fosa séptica y ya hablaremos de cómo hacer una fosa séptica y cómo se tiene que hacer, ¿vale? Y que sea esa zona y nunca hacerlo en el río y hacerlo en una zona concreta. Ya hablaré cómo se hace todo eso, pero siempre después, después de todo eso, lavarse las manos con agua y jabón o con ceniza o con otros productos. Y después también el agua hay que manipularla de forma segura. Es decir, no con las manos sucias, no tener las manos, em, las manos de haber tocado muchas porquerías, ¿de acuerdo? Y uno de los mayores riesgos de contagio, eh, aunque parezca, bueno, uno dice, no, es que son... No, 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 son los niños. Los niños lo tocan todo. Los niños ven algo en el suelo y lo tocan. Ven algo en un árbol y lo tocan. Y después tocan el agua, tocan la comida, tocan recipientes que después tocamos nosotros y se transmiten todas las enfermedades, bueno, las enfermedades que tengan los niños. De acuerdo que vivimos en una sociedad que aquí en España pues no va a haber problemas como el cólera, enfermedades como el cólera, perdón, pero sé que este vídeo se puede llegar a ver en muchos sitios. Entonces, por eso mismo, este vídeo lo hago pues para que llegue sé que va a ser largo, pero para que haya un conocimiento adecuado, ¿vale? Y dejaré la información para el que quiera extenderse todo lo que quiera que la lea, ¿de acuerdo? A ver, en muchos países las plantas de tratamiento de agua no llegan a producir un agua segura. Y entonces, a ver, se distribuye el agua, pero ni cloran el agua, o bueno, la cloran de una manera deficiente, por supuesto no la fluoran. Entonces, claro, muchas veces en muchos centros rurales, eh, hablo de ciertos países, ¿vale? En muchos centros rurales, pues la potabilización del agua se deja en manos es una responsabilidad de cada familia. Con lo cual, bueno, eso es una gran responsabilidad. Estamos hablando de la salud. Por ejemplo, en estos casos la familia, veréis, el hervir el agua mata virus, parásitos, bacterias y bacterias patógenas, pero hay que hervir el agua durante 1 minuto a nivel del mar y añadiendo 1 minuto más por cada 1000 metros de altitud. ¿De acuerdo? El problema de hervir el agua es la cantidad de energía necesaria. Aquí uno va al campo y dice voy a hervir el agua. Bueno, a ver, no se puede hacer fuego, pero a ver si me entendéis. Uno dice voy a hervir el agua, vale, uno coge si se puede hacer fuego en un sitio, tienes tu hoguerita y si no, pues tu camping gas, hierves el agua y ya está. Y uno dice, he hervido el agua, vale. Pero hay países donde la leña es un bien muy preciado, ¿vale? Porque no hay y porque la que hay es cara. ¿De acuerdo? Bueno, otro método de purificación es la pasteurización, que es el mismo efecto que hervir el agua, lo que pasa es que usando temperaturas más bajas, de 70 a 75 grados, pero requiere un tiempo mucho mayor, unos 10 minutos. Otro método es la filtración de agua, en el que se usan pues filtros caseros como filtros de cerámica, piedra, arena, ceniza, y eso pues removerá, bueno, quitará una gran parte de materia sólida. Y posiblemente no remueva todos los microorganismos, pero es bastante fiable. El problema es que los filtros comerciales pues son caros. Y estamos hablando de países que bueno, pueden tener problemas. Ya hablaré en otro tema sobre purificación, otros métodos de purificación. Pero bueno, esto es simplemente una pincelada. Después otro de las desinfecciones que se puede hacer es con cloro. Y se pueden matar bacterias y virus, pero bueno, algunos patógenos como... a ver, ahí no es suficientemente efectiva como para algunos patógenos como la giardia, el Cryptosporidium y algunos huevos los huevos del Mintos, ¿de acuerdo? Y después, bueno, este tipo de tratamiento requiere pues personal cualificado, no todo el mundo puede manejar el cloro líquido o el cloro en polvo y aparte que es caro. El método, bueno, y ahora hablando de este método, el método solar,
pues es un tratamiento simple y lo que usa es muy barato porque lo que usa son botellas de plástico y la radiación solar. A ver, no es solo, a ver, hay que especificar que no es solo la radiación solar, es la radiación infrarroja y la ultravioleta, ¿de acuerdo? O sea, la ultravioleta y la elevación de la temperatura. Se ha demostrado, pues, bueno, es bastante útil para destruir bacterias y virus patógenos presentes en el agua, ¿de acuerdo? Y la eficacia para matar protozoos depende de la temperatura alcanzada por el agua. ¿Mm? Eh, Básicamente se expone el agua a la luz durante 6 horas. Ya hablaremos de esto. Como siempre digo, sí, pero no. ¿De acuerdo? Hasta que yo no dé los datos, estos son introducciones. Y también, bueno, uno de los inconvenientes es que este agua no se puede usar con agua muy turbia. Ya hablaremos de la turbiedad, pero yo os puedo decir que para ver la turbiedad en una botella de 2 litros de las grandes tú tienes que poner la botella así, ¿de acuerdo? Poner esto así, poner pues, un papel de periódico así y si llegáis a ver las letras del fondo, el agua es apta para purificar. Fijaros el grado de turbiedad tan bajo que tiene que tener. Yo os puedo decir, por ejemplo, que yo he hecho carreras de montaña, bueno, y no siendo ultramaratones, sino carreras más cortas de 4 o 5 horas. Y en el agua de la bañera que queda de unos 10 centímetros, cuando he terminado de ducharme, yo no me veía los pies. Imaginaros el grado de turbiedad tan bajo que tiene que tener para este método de purificación. Por lo tanto, si se quiere utilizar, pues habría que filtrar previamente todo tipo de impurezas o decantarlas, dejando bueno, la botella en vertical durante un par de días para que todas las partículas se asienten en el fondo. ¿De acuerdo? Este método de purificación mejora la calidad microbiológica del agua para el consumo humano. No cambia el sabor del agua y sobre todo y muy importante es aplicable a nivel doméstico, que es lo más importante. ¿De acuerdo? Vamos a ver. No me voy a extender mucho Vamos, no me voy a extender, no voy a hablar de patógenos, ni bacterias, ni del Vibrio cholerae, la Shigella, Salmonella, Escherichia coli, Giardia, Cryptosporidium, porque bueno, el que lo quiera ver, y si alguien quiere, yo le recomiendo un libro de microbiología y puede extenderse todo lo que quiera. Pero sí se ha visto que se reduce bastante, vamos, bastante no, em, se reduce mucho las infecciones, ¿vale? Casi al 99,9%. Este método pues, bueno, es un método muy simple y sobre todo, y más importante, nos estamos basando en recursos naturales y una energía como es el sol. Y lo puedes repetir todas las veces que quieras porque tiene unos bajos costos. Bueno, como he dicho, puede haber una contaminación primaria del agua que se basa en las fuentes de abastecimiento y una contaminación secundaria, ¿de acuerdo? Que es debido sobre todo a la manipulación. No solo a la manipulación, los patógenos causantes de diarrea se pueden transmitir a través de los alimentos, bien del contacto persona a persona, por las moscas, o por hábitos de higiene inadecuados. Y las moscas es un tema que uno, bueno, el agua tiene que estar protegida porque vosotros sabéis, las moscas están sobre las heces y apoyan sus patitas. Y después, bueno, yo no sé si habéis visto una mosca posada en el agua bebiendo agua. Pues ahí lo tiene. Ahí tiene un método de transmisión. Y como comenté, como comenté antes, los niños están expuestos a un montón de formas de infección, pues por las heces, los dedos, por los dedos que lo tocan todo, las moscas, los insectos, la comida, el campo, todo, todo, todo. Em, entonces, bueno, pues este tipo de transmisión secundaria sí produce mucha, aparte de la primaria, la secundaria
Mm, Por muy buena purificación de agua que haya, si hay una contaminación secundaria, ahí estamos todos perdidos. ¿De acuerdo? Ya dije que no me iba a extender mucho en lo que eran parásitos, virus, bacterias y todo eso, pero simplemente un dato anecdótico. La giardia, un tipo de giardia, abunda en el ambiente y su... A ver, nos centramos siempre, o sea, nos debemos centrar en la parte final de la ruta de la contaminación, de contaminación. Y la giardia tiene bastantes huéspedes, como pueden ser perros, vacas, cerdos, humanos, diferentes animales, y es muy resistente a factores ambientales. Sobre todo cuando la giardia está en fase de quiste. ¿Mm? Y por lo tanto es bastante complicado todo esto y se puede producir una recontaminación. Em, Todo esto de los diferentes parásitos, virus y todo eso, hay que tomarlo con mucha delicadeza. Y el que quiera ampliar conocimientos, bueno, pues hay libros que hablan extensamente. Así que nada, bueno, eso simplemente ha sido un dato anecdótico de la giardia, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se contamina todo eso. Em, bueno, vamos a ver, la investigación siempre hay que decir, como ya me habéis oído decir en otro vídeo, que hay que nombrar a quien creó, a quien hizo un descubrimiento. Pues la investigación sobre la desinfección del agua, el método SODIS, la inició el profesor, a ver si lo digo bien, Aftin Akra de la American University de Beirut. Y entonces, bueno, este trabajo motivó a otras asociaciones a investigar sobre ello. Concretamente, en 1991, un grupo interdisciplinario, ojo que todo esto, bueno, está con el apoyo de la OMS, ¿de acuerdo? Pues un grupo tremendo de gente, bueno, muy inteligente de la EAWAC, SANDEC. La EAWAC es un acrónimo que viene del alemán y bueno, es la EAWAG, es Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, ¿vale? Es un instituto suizo de investigación sobre el agua. Creo que está en Dübendorf, que está cerca de Zúrich, ¿de acuerdo? Hicieron una investigación tremenda. Fue una investigación, bueno, en la que había pues fotoquímicos, ingenieros sanitarios, bacteriólogos, virólogos, un grupo tremendo. Entonces, bueno, estudiaron que, bueno, que para mejorar la calidad del agua, bueno, pues se combinaba la radiación ultravioleta, que tenía un efecto bactericida, y la radiación infrarroja, que lo que hacía es elevar la temperatura del agua, que eso se conocía como la pasteurización. Entonces, al combinar estos dos efectos, el de la radiación ultravioleta y la infrarroja, se dieron cuenta que, que el efecto que se producía sobre la purificación del agua era mayor que la suma de ambos por separado. ¿Mm? Es curioso porque, bueno, muchas veces muchas reacciones químicas o muchas combinaciones de reacciones uno se da cuenta que suman lo que produce por un lado, suman lo que produce por otro y si los junta los dos, el resultado es mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los experimentos, a ver, hasta que yo no hable de tablas, estos son datos. Datos anecdóticos. Anecdóticos no, bueno, datos de investigación, pero hay que basarse en las tablas. Los experimentos demostraron que a una temperatura del agua de 50 grados solo se necesita una cuarta parte de la cantidad de luz ultravioleta requerida a 30 grados para inactivar pues la misma cantidad de coliformes fecales. A ver, referente a los coliformes, os puedo decir, la OMS hace una calificación de coliformes. Los coliformes son un grupo de especies bacterianas pues con unas características similares.
y que son muy relevantes como indicadores de contaminación de agua y alimentos. ¿De acuerdo? Os puedo decir que el número de coliformes por 100 mililitros, si es cero, cumple con las normas de la OMS para como agua para el consumo humano. Si tiene de 1 a 10 por 100 mililitros es de bajo riesgo, de 10 a 100 riesgo intermedio, bueno. Y os puedo decir que hay gente que toma agua con una contaminación bestial, tremenda. Y eso pues no debía permitirse. Bueno, hay datos sobre la radiación, la potencia de la radiación ultravioleta, la parte de ultravioletas que llega a la Tierra, una sequedad, bueno, todo eso. Pero eso no interesa para lo más práctico. ¿De acuerdo? Después utilizaron diferentes botellas, viendo pues cuáles pasaban mejor la radiación ultravioleta. Recordar que las botellas tienen que dejar pasar la luz ultravioleta. Utilizaron botellas de plástico, vidrio, bolsas, todo eso, ¿no? Y hicieron guías. Yo os dejaré la dirección de la página de la EAWAG y si alguien quiere, bueno, pues que encuentre toda la información. ¿De acuerdo? Yo me estoy basando en unos guiones que tengo y no quiero que se me escape casi nada. Después hicieron una tercera fase, porque bueno, la primera fue investigación en laboratorio, después, bueno, todo se hizo en laboratorio, pero bueno, primero fue investigar sobre parásitos, virus, todo eso, después métodos o sea, recipientes sobre los que podía utilizarse, y por tercero, bueno, pues estudiaron, bueno, pues que esto se aceptara por una población. Y bueno, pues es difícil a veces cambiar el hábito de vida de una población. La gente se acostumbra, pues, y es muy triste, pero hay muchas veces que las poblaciones se acostumbran a la muerte y es difícil cambiar los hábitos. Pero bueno, se ha conseguido en muchos sitios. ¿De acuerdo? Pues bueno, seguimos. Bueno, vamos a hablar un poco os voy a hablar un poco de los efectos de la radiación ultravioleta y de la infrarroja. La radiación ultravioleta, bueno, no voy a extenderme mucho, voy a intentarlo. Solo una mínima fracción de la radiación ultravioleta, con una longitud de onda entre 320 y 400 nanómetros, llega a la superficie de la Tierra. De acuerdo, esta luz ultravioleta tiene un efecto letal en los patógenos que afectan o sea, de los patógenos presentes en el agua que afectan a los humanos. Esto es muy sencillo, y es que estos patógenos sus condiciones de vida son el tracto gastrointestinal humano, y en el momento que los sacas de esas condiciones de hábitat, pues la verdad es que los matas, y son muy sensibles. La radiación ultravioleta interactúa directamente con el ADN, con los ácidos nucleicos y las enzimas de las células vivas, cambia la estructura molecular y puede producir la muerte de las células. Curiosamente veréis, la radiación ultravioleta reacciona con el oxígeno disuelto en el agua y produce formas altamente reactivas de oxígeno, radicales libres de oxígeno y peróxido de hidrógeno. Os voy a contar un dato muy curioso. El ser humano es la máquina más perfecta. Yo considero que es la máquina más perfecta que hay sobre la Tierra. Bueno, toda la forma de vida. Pero curiosamente hay unas células de nuestro sistema inmune que cuando atacan a los microorganismos lo hacen produciendo formas de peróxidos. Y estos peróxidos a nivel de microorganismos, son letales. Es curioso que dentro de nuestro cuerpo, un tipo de células determinada produzca agua oxigenada. Agua oxigenada. Y bueno, creo recordar, pero eso, bueno, alguien me podrá corregir si no es cierto, pero creo recordar que en algunos ataques de células de defensa también se producía hipoclorito de sodio. Lejía. Veréis, no es que se produzcan chorros de lejía, pero se producía algo. Bueno, eso es referente a la ultravioleta, es que se me va un poco la cabeza. Bueno, referente a la temperatura, de decir, bueno, los microorganismos son sensibles al calor.
¿De acuerdo? A ver si puedo poner aquí un cuadrito de las temperaturas a las que, lo dejaré por aquí. Voy a quitar la mano para que se vea. Voy a dejar un cuadrito en el que voy a mostrar pues las temperaturas a las que son sensibles algunos microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el proceso SODIS es una combinación de radiación ultravioleta y temperatura. Bueno, vamos a ver. Voy a hablar del efecto combinado de la radiación ultravioleta y la temperatura. A una temperatura de agua de unos 30 grados se requiere una radiación solar de unas 6 horas de luz solar de verano al mediodía y a una latitud media. Ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Y eso se consigue una reducción de 3 órdenes logarítmicos de coliformes fecales. Pero si combinamos un poquito más todo esto y aumentamos un poquito la temperatura, pues tenemos que a una temperatura del agua de 50 grados, el efecto sinérgico de la radiación ultravioleta y la temperatura produce una reducción de 3 órdenes logarítmicos de los coliformes, igual que anteriormente, y en un tiempo de exposición de solo 1 hora. Ojo, no estoy diciendo que es que han dicho que en 1 hora se purifica el agua. No. Os recuerdo, combinación temperatura, radiación ultravioleta. A 30 grados, 6 horas. A 50 grados, 1 hora. ¿De acuerdo? Después, el efecto de este método en los patógenos. Los patógenos que afectan a los humanos pues están adaptados a vivir en el intestino de las personas. Están en un ambiente húmedo y oscuro y en unas temperaturas entre los 36 y 37 grados. Una vez que salen de ese medio, pues son muy sensibles a las condiciones ambientales. No pueden tolerar ni elevadas temperaturas ni tienen ningún mecanismo de protección contra la radiación ultravioleta. Evidentemente, dentro del intestino no hay ultravioleta. Las investigaciones han demostrado que el método SODIS destruye bacterias y virus patógenos y se han documentado lo siguiente: bacterias. Escherichia coli, Vibrio cholerae, Streptococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Salmonella paratipi, los virus bacteriófagos, rotavirus, virus de la encefalomiocarditis y en levaduras y mohos, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Candida y Geotrichum. Perdonad, pero el latín se me da muy mal, al igual que el inglés. Todavía se está investigando pues la inactivación de algunos quistes y esporas, protozoos, entamoeba histolítica, giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum y el mintos, ¿vale? Mediante la desinfección solar. Pero bueno, resulta que hay algunos, veréis, la muerte térmica de los quistes de ameba y giardia es de 57 grados. Pues bueno, en el caso de que haya una zona que sea sensible a la giardia o tenga contaminación de giardia, bueno, pues se pueden estudiar otros métodos de purificación. También os puedo decir que hay patógenos que no se pueden eliminar mediante el cloro. Y bueno, hay que decir que el método SOLIS produce un agua apta para beber, pero no es un agua estéril. Hablaremos de eso, hablaré un poquito más adelante. Ahora voy a hablar del material y forma de los recipientes. Sobre las botellas de plástico. Utilizar botellas de PET o botellas de PVC. El PET es el tan odiado y que ha llevado mucha mala fama es el terestalato de polietileno, y el PVC es el cloruro de polivinilo. Ambos materiales contienen unos aditivos que le dan una estabilidad a los UVA, a los rayos ultravioleta. Son mejores las botellas de PET. Vamos a ver, ahora habrá gente que diga o que se pregunte, bueno, toda esa fama que ha tenido el PET de que si llevaba
dejaba elementos tóxicos en el agua, no los dejaba. Parece ser que eso tenéis que buscarlo. Yo puedo hablar de lo que yo recuerdo. Y yo recuerdo una vez que leí un artículo en el que la OMS, debido a eso, a un laboratorio suizo, encargó un estudio sobre los elementos perjudiciales que podía dar el PET, que podía dejar el PET en el agua. Y para el método SODIS. Eh, entonces, bueno, los resultados fueron que después de exponer a la luz las botellas y todo eso, pues las sustancias tóxicas en el agua eran muy, muy inferiores a lo que realmente podían llegar a ser perjudiciales. Y parece ser que esas sustancias tóxicas se quedan en la superficie del plástico en vez de pasar al agua directamente. Pero esto, si queréis ahondar un poquito más, pero buscar información seria. No, sin menospreciar a nadie, la información del vecino que me ha dicho que ha leído en una revista de estas de semanales. No, buscar por favor información seria. Y creo que en la página de la OMS puede aparecer algo. Bueno, referente a eso, las mejores botellas son las de PET, las de tereftalato de polietileno. Recordar siempre, hay que quitar las etiquetas a las botellas. ¿eh? Las botellas deben estar sin rayaduras, deben estar limpias, con el tiempo estas botellas se envejecen un poco y se van opacificando. Entonces, cuando ya se hacen un poquito más opacas, se quitan, se dejan de utilizar. Después, referente a las botellas de vidrio, pues el problema es que el vidrio, como sabéis, pues tiene elementos como puede ser, me parece que era el óxido de hierro, y al tener óxido de hierro ya, creo recordar, pero sí sé que tienen, bueno, dejémoslo del óxido, tienen compuestos que la hacen más, que resistan más la penetración de los rayos ultravioleta. Entonces, hay algunas botellas más oscuras que no son aptas. Las botellas de PET tienen que ser transparentes, no botellas de color. Siempre transparentes. Bueno, os decía del vidrio. Un vidrio de 2 milímetros se hace muy opaco al ultravioleta. Vamos a ver, ¿qué más? Referente a eso, bueno, la forma de los recipientes se recomienda que sean botellas como mucho de 2 litros. Vamos, las corrientes hombre, esta sí la puedes utilizar, pero si en vez de utilizar esta puedes utilizar una de 2 litros, pues mejor. Como mucho, botellas de 2 litros de refresco. ¿Qué más? Esto no es una cosa industrial, eso lo tienen que hacer para familia o bien en un estado de supervivencia, pues lo podéis hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, las botellas de plástico, como he dicho, se van envejeciendo y tenéis que cambiarlas, ¿vale? Bueno, los productos fotoquímicos son un riesgo, pero bueno, parece ser eh, que se quedan en superficie y no llegan a pasar al agua, ¿vale? Pero eso ya os digo que bueno, en una circunstancia de supervivencia, pues la verdad es que mejor las botellas que otra cosa. Vamos a ver. Hice referencia en algún momento a utilizar este agua para la alimentación de bebés. Vamos a ver, las mujeres que no pueden, por lo que sea, no pueden amamantar a sus bebés, bueno, tienen que alimentar a sus bebés con leche en polvo. Entonces, bueno, como he dicho en algún momento, SODIS, bueno, elimina el 99,9% de bacterias y virus. Y también elimina en cierta medida los parásitos del agua. Lo que decía es que no esteriliza el agua, por lo que puede haber un riesgo de contaminación muy leve y por consiguiente una infección. En un adulto, eso no, si elimina el 99,9%, lo más seguro es que no te pase nada. O sea, si elimina el 99,99% de bacterias y virus y parásitos, a un adulto puede que no le pase nada. Pero a un bebé, los bebés son muy frágiles y se pueden deshidratar rápidamente. Por lo tanto, ya lo dije, sujetos que estén expuestos a un riesgo, a un riesgo de diarrea, como pueden ser bebés o personas con inmunodeficiencia o personas muy mayores, pues no es recomendable el uso de este método, sino utilizar utilizar el hervir el agua para hacerla, pues, para hacerla más estéril,
¿de acuerdo? Por último, y ya pasamos a lo que es el método SODIS. SODIS requiere un agua relativamente clara, perdón. La turbidez es una pérdida de transparencia del agua por la presencia de unas partículas que no se disuelven en el agua o que están en suspensión. Esto se denomina UNT, perdón, que es la unidad nefelométrica de turbidez, ¿de acuerdo? SODIS necesita que el agua tenga una turbidez menor a 30 UNTs. 30 UNTs, como he dicho al principio, más o menos es poner una botella así, poner un periódico debajo y si uno lee las letras del periódico es aceptable. En el caso de que no sea así, pues se deja una botella con agua y se deja durante un día para que sedimente. Se deja en vertical, ¿vale? Para que sedimente y utilizamos la parte de arriba. O bien se pueden utilizar otros métodos de filtración, pues a través de filtración por arenas, por diferentes filtros diferentes filtros caseros que se puedan hacer para eliminar la turbidez en el agua, ¿de acuerdo? Os puedo decir, la OMS considera para el consumo humano que la turbidez tiene que ser menor o igual a 2 UNTs y se considera se considera ideal para el consumo según la OMS cuando tiene una turbidez una turbidez menor o por debajo a un UNT, ¿de acuerdo? Seguimos. Método para, el agua muchas veces el agua que utilizamos pues es agua de pozo, aguas de manantiales, y algunas veces aguas que no están muy oxigenadas porque se estancan. Entonces lo que tenemos que hacer es oxigenar el agua para que ese oxígeno reaccione con ultravioleta y produzca peróxidos, todo ese tema. Entonces lo que se recomienda es que cuando llenemos la botella de agua, la llenemos lo primero 3/4 partes de lo que es el agua que vaya a meterse en la botella y la agitemos durante unos 20 segundos. De esa manera conseguiremos, que el agua capte oxígeno, que el agua se oxigene, ¿vale? Bueno, preparación del método SODIS. Primero, tener una botella. Segundo, las botellas han de ser transparentes y estar limpias en la medida de lo posible. Las botellas tienen que ser herméticas. Las botellas siempre tienen que colocarse en horizontal. Lo primero que se hace, llenamos la botella 3/4 partes, como ya he explicado, agitamos, quitamos el tapón y llenamos la botella hasta completamente, que no haya burbujas de aire, ¿de acuerdo? Y entonces la exponemos al sol. La ponemos al sol y en posición horizontal. A ser posible, se considera que óptimos son los techos estos de calamina, los techos que son de aluminio, que tienen como unas ondas, y ahora explicaré el por qué. Después, dependiendo más o menos de la latitud y todo eso, consideramos que tiene que alcanzarse una temperatura suficientemente alta relativamente alta y sobre todo que le esté dando el sol mínimo unas 6 horas. Si las condiciones de sol no son adecuadas, hay que dejarla 2 días. O sea, si el cielo está nublado en un 50%, las botellas se exponen durante 2 días. Si el agua alcanza una temperatura de 50 grados, ojo, si el agua alcanza una temperatura de 50 grados, 1 hora es suficiente tiempo de exposición. Si no, hay que dejarla durante 6 horas, que les ponga el sol. Principalmente de 9 de la mañana a 3 de la tarde. O un poquito, se puede retrasar un poco y ya está. Hay que tomar como consideración poner 2 botellas de 2 litros por persona y día. Siempre tener 2 botellas puestas al sol y otras 2 que son las de uso. Por si un día no se tiene suficiente agua, poder utilizarlas, las que uno tenga en reserva. Después, se ha visto que aumenta la temperatura del agua cuando se pinta la parte de atrás en negro para que absorba el calor
y también no refleje, perdón, el negro para que absorba el calor y por otra parte cuando se le coloca una superficie de aluminio, por eso utilizar los techos de aluminio, cuando se le pone una superficie de aluminio alrededor, que lo que hace es que concentra más los rayos solares y da calor. Entonces se puede alcanzar una temperatura de unos 50 grados, ¿vale? Y se ha visto que pintándola de negro y poniéndole la superficie o sea, pintando la parte de abajo de negro, en unas condiciones óptimas, se puede aumentar la temperatura del agua en unos 20 grados con respecto a no tener ni superficie negra, ni reflector de aluminio, ¿vale? El reflector se colocaría así, por debajo, cubriéndolo así, pero que siempre le dé el sol. A ser posible que se exponga al sol y que le dé el sol completamente. En algunos lugares, pues lo que hacían es poner las botellas en vertical. Esto no es válido, hay que ponerlas en horizontal. En otros sitios las ponían en sillas. Tampoco es válido porque en algunos momentos le daba la sombra del respaldo de la silla. ¿Vale? Uf. Es mucha información, lo sé, pero merece la pena. ¿Qué más? Yo creo que con esto ha terminado la parte más científica y la parte práctica. La parte práctica, recordar, el método Solís es un método que está avalado por la OMS, UNICEF, Cruz Roja y diferentes organismos que están en continuo contacto con pa- mm, con poblaciones que están en desarrollo. Entonces, no hay que confundir esto con otro, o sea, no hay que confundir, perdón, no hay que menospreciar ni un método de purificación ni otros métodos. Esto es un método que es barato, ha sido estudiado ampliamente quizá por lo barato que es, y ha sido muy estudiado y se ha visto que es eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, bueno, pues espero que os haya gustado. Siento que haya sido un vídeo excesivamente largo, pero nada, en este vídeo no voy a decir ni manita para abajo, ni manita o sea, ni manita para abajo, ni manita para arriba. Simplemente que espero que llegue al máximo número de personas que están en situaciones que realmente no tienen acceso a un agua potable. Así que bueno, un saludo para todos y espero que este vídeo pues sirva para difundir un poco la verdad y el conocimiento. Abajo pondré la página de la EAWAC, perdón, AEWAC, me he liado. Pondré la página de la EAWAC bueno, para el que quiera que busque información más fiable. Perdonad por favor si se me ha olvidado algo, si se me ha pasado, si el método SODIS, lo que es el método lo he explicado, lo he intentado explicar lo mejor posible. Ya si la guiar ya se da en un sitio o en otro, todo eso, bueno, perdonadme si he hecho mano a veces de algunos conocimientos que puede que en la mayoría de los casos se vayan olvidando. Pero bueno, lo que quería explicar era todo lo que era el método SODIS y basado, como siempre digo, en conocimientos fiables. ¿De acuerdo? Cualquier duda, pues si me he equivocado, pues después si me tenéis alguna pregunta os la soluciono por los comentarios. Y si no, bueno, pues dejaré la página donde podréis encontrar información más fiable sobre todo esto. ¿De acuerdo? Entonces nada, bueno, pues como siempre digo, un saludo para todos y esta vez no os pido ni manitas ni nada de eso, simplemente que se difunda este vídeo. Hasta luego, amigos.